Tengo pocos minutos, realmente pocos, para despertarnos a algo que va a ocurrir. Y hay mucha gente que está dormida recién. Nuestro presentador decía, espero que no se me duerman. Yo también, y ojalá los despierte. Quiero pedirles que por pocos segundos imaginen a una persona jubilada. Quizás puedas imaginarte que está con unos colegas descubriendo lugares exóticos, o a lo mejor está con su pareja con ropas claras caminando por la playa, tomados de la mano, disfrutando. O a lo mejor te has imaginado a alguien que está matando el tiempo con otras personas, o quizás a otra que está en un banco, en el parque, dándole de comer a las palomas. Si te has imaginado al primero, es que te imaginaste un jubilado. Si te imaginaste a un segundo, es que te has imaginado a un pensionado. Tenemos 3 etapas importantes económicas en nuestra vida y trabajamos prácticamente 50 años, el 50% de nuestra vida para entrar en la tercera edad con júbilo, con alegría, con gozo. De ahí deviene la palabra jubilación. Pero, lamentablemente, no ocurre así, al menos en la gran mayoría de los casos. Es injusto trabajar quizás 40 años para solo pensionarse. Es injusto no disfrutar, después de todo ese tiempo, de una jubilación de júbilo. Y también es injusto dejar todo esto en manos del Estado, que es lo que hace la gran mayoría de la gente. Jubilación no es igual a pensión. Esto hay que tenerlo muy claro. Muchísima gente en México probablemente ha estado cotizando o cotizará durante 40 años de su vida a la Seguridad Social, a lo mejor con un sueldo promedio de 10,000 pesos, para llegar al momento de su retiro cobrando entre 3,000 y 5,000 pesos según lo que le haya rendido su Afore. Y eso realmente es injusto. Es la parte de pensionarse. Y no queremos llegar a eso. Lo que queremos es pasar al tema de la jubilación. Y para esto necesitamos ponernos en acción. Tenemos que ponernos cada uno de nosotros a trabajar en eso, despertar a lo que va a venir. Y para esto he creado el método PAZ. Producir, administrar, zarpar. He ayudado a muchísima gente a encaminarse a una jubilación de júbilo y también a conseguir encaminarse a la libertad financiera y tener paz financiera. Escribí en autoría y coautoría 9 libros, el último, El colapso de la jubilación, en donde trato específicamente todo este tema. Y tuve la oportunidad de colaborar con el señor Robert Kiyosaki, autor de la serie de libros Padre Rico, en sus presentaciones por muchos países de América Latina y España también. Ahora, si nosotros queremos jubilarnos con júbilo, tenemos que pensar en qué es lo que vamos a hacer ahora, en el momento actual, en donde estamos, con lo que tenemos. Y de eso se trata lo que tengo que comentarles. El objetivo es, para cuando llegue ese momento, hasta que llegue ese momento, en cobrar más y mantener el puesto laboral. Es cierto de que actualmente, y lo vemos prácticamente a diario en noticias, que la inteligencia artificial deja fuera a la gente de su puesto de trabajo, o que cada vez se cobra menos, o que la inflación genera de que cada quien esté recibiendo, cobrando menos. Por eso es que estos son los objetivos que cada quien se tiene que plantear. ¿Quiero jubilarme de una manera adecuada? Entonces tengo que mantener la mayor cantidad de tiempo o años mi puesto laboral y cobrar más para poder tener esa jubilación. Y para eso vamos al primer pilar del método, producir. Cuando hablamos de producir, hablamos de un cambio que tenemos que hacer. Hay que dejar de trabajar
y empezar a producir. ¿Y por qué? Porque si tenemos este cambio de mentalidad, porque se trata de un cambio en la manera de ver lo que vamos a hacer, entonces vamos a lograr cosas muy positivas. Esta mañana hablábamos en el desayuno con algunos de los compañeros que han pasado por aquí de cómo utilizamos las palabras y cómo nos condicionan. Hablamos de trabajar, tenemos que trabajar, hay que trabajar. Y trabajar es una palabra que deviene del latín trepaliare, que significa torturar. A su vez, el tripalium, que es este aparato de 3 palos en donde colgaban a los esclavos para torturarlos. No es extraño que mucha gente que va al trabajo crea que es un esclavo al que lo torturan. Hay que ver cómo usamos las palabras. Si cambiamos y pasamos a producir, también deviene del verbo latino producere, que significa crear y disfrutar. Entonces, si cuando voy a mi empleo voy a producir, entonces seguramente disfrutaré, crearé y pondré más cosas de mí. Los beneficios de pasar a producir es que voy a estar haciendo aportes en ese empleo para la empresa que me ha contratado, y esos aportes, ese valor agregado va a hacer que probablemente me vuelva imprescindible, que no me reemplacen o por otro trabajador o no me reemplacen por la inteligencia artificial, porque me he vuelto imprescindible. Si esto ocurre y aporto valor en mi empleo, mejorará mi salario. También va a mejorar lo que se llama la tasa de reemplazo, que es lo que vamos a cobrar hacia el final de nuestra vida laboral, en la jubilación, y alargaré la vida laboral. Preparándome para este encuentro veía de que hace poco tiempo pasaron de 60 años a 62 para poder jubilarse. No les va a ser extraño que dentro de unos años eso va a pasar a 65 o a 68 o a 70. Como ha ocurrido en España, que pasó de 60 a 65 a 68 actualmente y probablemente vaya a más en poquito tiempo. Entonces tenemos que poder mantenernos y para eso cambiemos la mentalidad y vayamos a nuestro lugar de trabajo, a nuestro empleo, a producir, no a trabajar. Laura es un caso de estudio en el tema de producir. Contratada como diseñadora gráfica, hacía lo que le mandaban, hasta el momento en que cambió el modo de pensar y pasó de trabajar a producir, con lo cual empezó a aportar un valor distinto, tanto para la empresa como para sus clientes, quienes consiguieron mejores resultados, consiguieron generar más campañas más valiosas que les hizo ganar más dinero. Esto repercutió en que a Laura le subieron su salario y la promovieron a ser jefa de equipo. Duplicó el valor de lo que venía cobrando en menos de un año. Y eso la preparó para ir al segundo pilar del método. Porque al cobrar más, entonces pudo pasar al pilar de la administración. Administrar, en definitiva, es lo que tenemos que hacer con ese dinero que nos va a estar llegando o que nos está llegando el día de hoy, con la mentalidad en lo que va a ocurrir en un futuro. Para muchos de ustedes probablemente esto se ve muy lejos, lo están viendo muy lejos. Quizás muchos de ustedes están en los 30 y les quedan a día de hoy 32 años por delante, o si están en los 20 les quedan 40 por delante. Pero el tema es que va a llegar ese momento y hay que empezar a administrar ahora. Entonces tenemos que elegir, ¿quiero jubilación o quiero pensión? Si lo que quiero es jubilarme, entonces tendré que empezar a administrar de la manera adecuada. Y tengo que pensar, ¿cómo me voy a retirar? Cuando me retire, con una pensión promedio, que es la que me da el Estado, si hago lo que estoy haciendo. Si cambié de mentalidad, voy a cobrar un poco más, con una pensión de productor, o quiero la jubilación.
Quiero tener esa jubilación de júbilo. Si de eso se trata, tengo que empezar a ahorrar de forma efectiva. El ahorro, en definitiva, es la base de la fortuna. Eso dice el dicho. El ahorro se genera entre lo que me entra y lo que me sale. Entra de lo que me están pagando, mi sueldo, y lo que sale, lo que estoy gastando. Si tengo que gastar menos para que me quede ese flujo de efectivo, esa diferencia, que es lo que voy a empezar a ahorrar. Si ahorro de manera efectiva, entonces voy a poder tener paz financiera en mi vida. Voy a tener probablemente un colchón de dinero para cuando lleguen los malos momentos y voy a poder pensar de una manera adecuada hacia el futuro. Para esto tengo que hacer una presupuestación y este presupuesto, probablemente una parte vaya para mis necesidades de cada día, una parte que tengo que presupuestar en el ahorro, seguramente el ocio, la diversión, formarme, ayudar a los demás. Eso viene con el tema de la administración. ¿Qué es lo que voy a hacer con el dinero que me está llegando? Carlos, técnico informático, que tiene un muy buen puesto laboral y cobra un muy buen dinero, el tema es que lo que ganaba se lo gastaba. Siempre estaba al día. Más allá de, y si ganaba más por los bonos que tenía, gastaba más. Esto en definitiva le generaba un estrés muy importante en su vida porque siempre estaba con la cartera vacía. Entonces decidió a partir del principio de la administración ahorrar al menos un 20% de lo que ganaba. Para eso aprovechó el tema de las aplicaciones que uno puede encontrar en la red para poder darse cuenta cómo uno está gastando, suprimir alguna de las suscripciones que prácticamente no utilizaba o los gastos que hacía en exceso, y esto le permitió el ahorro importante que le llevó a tener ese colchón financiero y tener también un dinero para pasar al siguiente paso de este método, que es zarpar. Si nosotros queremos abandonar o soltar amarras de la pensión gubernamental mínima que seguramente cobraremos si no hacemos algo al respecto, tenemos que aprender a hacer algo con ese ahorro. Empezamos a producir, nos permite eso ganar más dinero, ese dinero que nos llega, empezamos a administrarlo para poder tener un buen ahorro y a partir de ese ahorro lo que tenemos que hacer es invertirlo. Si queremos lograr una jubilación de júbilo, vamos a necesitar múltiples fuentes de ingreso al momento de retirarnos. Y si llegan antes, mucho mejor. Y para eso tendremos que invertir ese ahorro que conseguimos antes. Y la inversión es muy sencilla. El primer paso, tengo que elegir en qué quiero invertir. Puede ser en un plan de pensiones privado, puede ser en un bien raíz, puede ser en un fondo de inversión o puede ser en un negocio. Tengo que elegir dónde voy a invertir. Luego decido cuánto es lo que voy a aportar, de lo que tengo ahorrado o de lo que me llega. ¿Qué porcentaje va para un lugar o para el otro, para otro vehículo de lo que he elegido? Y por último, tengo que hacer ese aporte. ¿Qué es lo que me da más miedo? La gente tiene miedo a invertir porque esto que tanto me costó conseguir, ahora tengo que ponerlo. ¿Y si lo pierdo? Bueno, para eso es que nos formamos para poder lograr este objetivo de llegar al día de mañana a tener un muy buen dinero extra, más allá de lo que vamos a conseguir de lo que nos dé el gobierno. Esto fueron lo que hicieron Ana y Roberto, que tenían buenos puestos y empezaron a hacer estas inversiones en distintos vehículos para poder lograr ese objetivo. Solo a manera de ejemplo, acá hay vean el tema de si eligiéramos participar en un fondo que replica el mercado, en este caso el Standard & Poor's 500. Si empezamos con un ahorro inicial de $1.000 y hacemos un aporte mensual de $50 con una tasa del 11%, dentro de 30 años obtendríamos más de $168.000. Cualquier persona que llegue a su edad de retiro con esto, esperándole, seguramente va a estar jubiloso.
y va a estar feliz. Para esto el método PAS, producir, administrar, zarpar. Me queda muy poquito tiempo y quiero contarles una historia personal. No compartía mucho con mi padre, pero sí compartíamos que éramos fanáticos de Ferrari para la Fórmula 1. Mi padre fue maestro, pero no quería ser maestro. Mi padre quería ser mecánico, dedicarse quizás ingeniero. Pero su madre, mi abuela, lo obligó a estudiar para ser maestro, porque en aquella época, hace muchos años atrás, solo los maestros tenían jubilación. Mi padre logró jubilarse temprano. En ese momento, con 30 años de jubilación, de aporte, ya podían jubilarse. Y a los 48 años se jubiló, pero se jubiló con una pensión tan bajita que tuvo que seguir trabajando. Jubilado, cuando podría haberse dedicado a lo que quería, tuvo que seguir trabajando. Y a los 67 años murió. Entonces, esto también me hizo reflexionar acerca de qué es lo que tenemos que hacer. ¿Por qué es injusto trabajar por 40 años solo para pensionarse? O no disfrutar de una jubilación de júbilo, o dejar nuestro futuro en manos del Estado. Y yo creo en producir. Si alguien decide producir y aportar valor, va a lograr cobrar mucho más. Y si lo administra bien, eso va a poder generar el ahorro que, bien invertido, le permitirá zarpar a una jubilación de júbilo. Imagínate a tus 90 años. ¿Qué hubiera pasado? ¿O qué pasaría a tus 90 años si tú miras para atrás y dices, empecé a prepararme para que este momento sea un gran momento, o estarás dependiendo del Estado o de la familia o quién sabe de quién? Depende de cada uno de nosotros qué es lo que podemos llegar a conseguir. Si tomamos la rienda de nuestras finanzas en este momento, para cuando llegue el momento de nuestro retiro y posterior, seguramente vamos a tener esa jubilación de júbilo.